Le damos la gloria a Dios por permitirnos estar acá con ustedes y traerles una palabra que sé que todos necesitamos. Que cuando pasan los años, todos necesitamos esta palabra. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar pecado y arrepentimiento. Pecado y arrepentimiento. Porque uno de los problemas grandes que podemos encontrar en el ser humano es que confunde muchas cosas sin saber las consecuencias que le pueden traer. Entonces, el problema del ser humano no es tanto el pecado, hermano. Recuerden que Jesucristo vino, murió y resucitó. Entonces, ese no es el problema. El problema no es el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús vino, murió y resucitó. Eso era un problema. Fue un problema. Pero actualmente no es el problema. El problema en nosotros, los seres humanos, es la falta de arrepentimiento. Ese es el verdadero problema que tenemos nosotros, los seres humanos. Para ello, vamos a buscar en el griego, en el hebreo, no nos voy a enredar con toda esa cuestión, porque eso en realidad no nos importa. Lo que nos importa es lo que significa, que entendamos, y si entendemos lo que significa, sabemos qué tenemos que hacer. Más nada. Aunque dice, por acá encontré que en el hebreo el arrepentimiento se pronuncia shu. Significa volverse o retornar. Retornar de un camino equivocado. Eso es arrepentimiento. Es volvernos a Dios. Volver al origen. Volver al comienzo de lo que Dios quiere. Volver a los brazos de Dios. En griego, la palabra que se utiliza es metanoia. Y quiere decir cambiar de opinión, cambiar la mentalidad, transformar, cambiar la mente, nuestros pensamientos. Uno de los problemas más grandes que nosotros, los que hemos evangelizado, nos podemos encontrar en la calle es con esto. El problema de que las personas tienen algo en su mente que no quieren soltar. Muchos, las costumbres, si se consiguen de repente con personas que son guayú, que vienen de allá, que son criados allá, se encuentran con el choque de esas prácticas que ellos hacen, las costumbres. Entonces, pero si eso lo han hecho todo el tiempo, entonces ahí empieza el problema. Pero acá nos dice que para poder arrepentirnos tenemos que cambiar. Por eso vemos que muchas veces las personas hacen la oración de fe y no cambian. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue repetir, pero no cambiaron la mente. No hubo la transformación en su mente. Entonces me gusta esto que dice acá el griego, que es cambiar de opinión. Cambiar, dice, transformación profunda de corazón y mente a una manera positiva. Lo que no podemos negar del pecado, lo que no podemos obviar del pecado es que trae consecuencias. Aunque no es el problema, trae consecuencias. Y las consecuencias las vamos a vivir, queramos o no. No porque yo me arrepentí. Hermano, usted se puede haber arrepentido, pero las consecuencias vienen. ¿Cómo van a venir? No sabemos. Eso lo sabe Dios. No sabemos. De repente a nosotros no nos pasa nada. Y mira, se equivocó el pastor lo que dijo. Pero cuando venimos a ver, lo vemos en un hijo, lo vemos en un nieto. Entonces, mira, yo fui tan promiscuo y yo nunca viví esa consecuencia, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios es mentira. Cuando vemos a la hija, Dios mío, agarrarla y amarrarla, porque cuando vemos al hijo, ay Dios mío. Entonces las consecuencias se van a vivir.
Y esto no tiene nada que ver con que eres favorito, no eres favorito, no, eso no tiene nada que ver. Porque el mismo David, y ahorita vamos a hablar de David más adelante, vivió las consecuencias. Así que nadie se escapa de las consecuencias. El que escoge la manera de que se va a vivir las consecuencias es Dios. Él es el que decide cómo van a ser, cómo va a venir esa consecuencia a nuestras vidas, lo decide Dios. Entonces, mientras más rápido dejemos de pecar, menos consecuencias van a venir a nuestra vida. El pecado tiene algo que es que te pasa factura. Una factura que durante nuestra vida se la debemos al pecado. Y el enemigo sabe esto. Sabe que cuando pecamos viene una consecuencia. Y por eso él nos incita a que pequemos. Él no nos puede hacer pecar, pero nos empuja. Como esos amigos que cuando estaban en el mundo le decían, usted le dice, ay, hoy no quiero beber, hoy no quiero salir a rumbear. Y venían, pero vamos, chicos. Bueno, ahí está la vocecita de Satanás. Pero dale, es una sola. Pero dale, ahí está la vocecita de Satanás. Utilizando a esa persona. Porque obviamente Satanás no nos obliga a pecar, pero si no las pone así papaya, no las pone facilita, no las pone, ay, dígame cuando de repente los esposos tienen problemas, ay, ya estoy cansado de mi esposo, ojalá me consiguiera otro, ay, Dios mío, salió esa mujer a la calle y por ahí pasó fulano, y se lo consiguió, porque Satanás escuchó y dijo, ah, esta es la que quiere pecar, vamos a pichárselo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Miren, dice la palabra de Dios en Proverbios 26:2, que ninguna maldición viene sin causa. Ninguna. Es necesario tener una causa para que pueda venir. Para que pueda venir a nosotros esa de lo que vaya a pasar. Tiene que haber una puerta, tiene que haber algo que hicimos mal. Y dice, no, pero es que yo todo hice bien. Miren, ni Job, que Dios se choneó de él. Si quieren saber de quién se choneó Dios en la Biblia, de Job. No han visto a Job, no hay otro como él en la tierra. Como cuando ustedes de repente ven al hijo suyo que hace algo bueno, y usted, ¿no viste el hijo mío? Tremendo hijo me gasto yo. Bueno, lo mismo hizo Dios ahí. Y a pesar de eso, Job no estaba libre de que le vinieran consecuencias. Porque a pesar que hacía todo bien, no conocía a Dios. Él sabía, él dio oídas. Había oído de Dios, hacía todo lo que se le enseñaba, lo que se le había enseñado durante años. Pero no había conocido a Dios. No, fue en el proceso que lo conoció. Bueno, Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahora quiero que veamos el significado de lo que es la palabra pecado. Pecado significa errar o fallar en la meta. Errar o fallar. Cuando nosotros nos equivocamos, estamos pecando. Cuando usted hace algo que no debe haber hecho, es pecado. No, las sillas no iban así, iban así. Ya usted allí. Que de repente eso no va a traer consecuencias, pero bueno, sí te puede traer consecuencias. Si el pastor te dijo no eran así, te va a decir, ¿qué te dije, mi amor? ¿Era así? ¿No era así? Ahí te dé la consecuencia. Entonces, vemos que errar, pecado es errar. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, aquí no hay uno que no haya pecado. Todos hemos pecado y lamentablemente seguimos pecando, porque estamos en la carne, estamos acá en la tierra.
Entonces, acá dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué no estamos muertos si pecamos? Porque Jesucristo vino, murió y resucitó. Por eso el pecado no es el problema. Por eso es que el pecado no es el problema. El problema es la falta de arrepentimiento, porque aunque no nos morimos porque pecamos, si no nos arrepentimos, al cielo no vamos a ir. He ahí el detalle. Dice 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La clave en la vida está en este versículo. Este versículo te dice a ti qué debes hacer y qué no debes hacer. ¿Qué debes hacer? Lo que te conviene. ¿Qué debes hacer? Lo que te edifica. Ustedes, antes de tomar decisiones, antes de hacer algo, ustedes deben estudiar, preguntarse estas dos cosas. ¿Eso me va a edificar? ¿Eso me va a ayudar en algo? ¿Eso me va a favorecer en algo? ¿Va a contribuir con lo que Dios está haciendo en mi vida? Esas son las preguntas que debemos hacernos. Ahora, sí vamos a entrar. Esto era como la introducción, esto no es la enseñanza, esta es la introducción, para que ustedes supieran que es arrepentimiento, que es pecado. Ahora sí vamos a entrar con lo que Dios quiere que ustedes, para que lo que acabamos de leer, ustedes entren en eso y lo puedan ver. El rey David. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David poco a poco se descuidó su relación con Dios. Y vemos que cae en fornicación. Y aunque al principio no se ven las consecuencias, él pudo ocultarlo. Vemos que lo ocultó. ¿Cómo lo ocultó? Mandó a matar al esposo de la mujer, se casó con la mujer, con Betsabé, y ahí ocultó el pecado. Pero de la misma manera como lo ocultó, Dios lo reveló. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y tarde o temprano, o más temprano que tarde, el pecado siempre sale a la luz. Siempre. Es oculto, siempre es revelado. Dios se encarga de hacerlo. Y vemos que David tuvo unas consecuencias, las cuales el profeta se lo dice de parte de Dios. Le dice: en tu casa no cesará la espada. Y después de eso comienza el desastre en la familia de David. Comienzan a ocurrir unas cosas terribles en la casa de David. Pero aunque se arrepiente, ya hablamos ya de las consecuencias de la espada. Eso está en 2 Samuel capítulo 12, versículos 9 y 10. Ya eso lo hablamos ya. Que Natán se le presentó, le dijo, le cuenta una historia donde alguien se agarró la ovejita del otro y mató y esto y lo otro. Entonces le dice: bueno, ese eres tú, rey, y las consecuencias son que en tu casa va a haber espada todo el tiempo. O sea, jamás cesará la espada. Ya eso lo vimos allí, 12, 9 y 10 de 2 Samuel. Ahora en el capítulo 12, versículos 13 y 14, vemos que David se arrepiente. Reconoce su error. David, siendo el rey, no fue que se puso con el profeta: aquí el rey soy yo, vete de aquí. Él lo pudo haber hecho. Lo pudo haber hecho. Si David se fuera llenado de orgullo, David viene y dice: guardia, vengan acá, agárrame a este profeta y me lo meten ahí en el calabozo. Y me lo dejan allá metido. Él lo pudo haber hecho, así como lo hicieron los reyes después de él. Muchos reyes hicieron eso. Pero David se humilló. David reconoció y dijo: profeta, sí es verdad. Ahí lo vemos en el 13 y 14. Le dice: sí es verdad. Sí lo hice, le fallé a Dios. Es verdad. Y le dice el profeta: pero Dios ha perdonado tu vida. Dios no te va a matar.
Dios no te va a matar, le dice a David. Pero el hijo, es más, le dice, ahí en el versículo le dice, que le sucede. O sea, el pecado de David cayó. O sea, Dios lo pasó al hijo. La muerte del hijo es producto del pecado de David. Por eso es que David se mete en ayuno y Señor, dale, no lo hagas, que. Pero no valió de nada. Porque el pecado trae consecuencias. Y aunque ayunó, lloró, hizo de todo, ahí no valió nada. No valió nada. Entonces vemos que no hay favoritos para Dios. No hay favoritos. David, que podemos decir que David, un hombre conforme al corazón de Dios, dicho por Dios, un hombre que hizo cosas buenísimas, buena, excelente, pero incluso falló, se arrepintió, pero las consecuencias le vinieron. Así que oremos a Dios por eso, por nuestros pecados que hemos cometido anteriormente. Entonces, ahora quiero hablarles de otra persona que aparece en la Biblia, que no corrió con la misma suerte de David. No corrió con la misma suerte. Él es Sansón. Sansón, de la misma manera, él descuidó la presencia de Dios, se confió, no valoró lo que Dios le dio y comenzó a hacer cosas que en realidad no estaban permitidas. O sea, empezó a buscar mujeres en otro lado, que Dios no quería que eso pasara. Y él comenzó a hacerlo, comenzó a buscar filisteas, es más, de hecho, del pueblo enemigo, que era lo peor. Comenzó y le revela el secreto a Dalila, y por consecuencias, vemos que la primera consecuencia de Sansón es que pierde su fuerza. Es lo primero. Eso aparece en Jueces capítulo 16, versículos 19 y 20. Allí pierde su fuerza por revelarle el secreto a Dalila. Lo segundo que le pasa a Sansón es que es capturado y entra en ceguera. ¿Por qué? Lo capturan y de una vez le sacan los ojos. Porque el enemigo sabe que lo primero que tiene que hacer con un hijo de Dios es enceguecerlo, que no puedan ver. Y eso es lo que vemos que pasa con las personas cuando están en la iglesia y de repente se apartan por un tiempito. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo? Los enceguece. Y comienzan a ver solamente lo que ellos creen. Comienzan a ver solo lo que ellos creen, lo que ellos piensan, el conocimiento que ellos aprendieron en la iglesia, lo utilizan, pero para su ceguera. Lo utilizan para fortalecer su ceguera. Y ese es el problema con el cual nos encontramos a la hora de evangelizar en la calle. Cuando nos encontramos con alguien que es apartado, nos damos cuenta que utiliza eso que aprendió en la misma iglesia para fortalecer su ceguera. Porque el enemigo lo primero que hace es enceguecer. Eso está en Jueces capítulo 16, versículo 21. Lo segundo es eso. Lo tercero que le pasa a Sansón es que lo humillan y lo esclavizan. Cuando Sansón es llevado a Gaza, a él lo meten preso, pero al mismo tiempo lo ponen a trabajar y lo utilizan de burla. A él lo llamaban para banquetes y se burlaban de él. Mira, jajaja, ahora cómo está el que era fuerte, y se burlaban de él. Eso lo pueden leer en Jueces capítulo 16, versículo 25. Ahí habla de lo que les estoy comentando. Y lo cuarto que le pasa a Sansón es la muerte física. Al final, cuando a Sansón lo llaman para una de esas fiestas que hacían los filisteos para burlarse de él,
Sansón le pide a Dios que por última vez le dé la fuerza que tenía. En ese momento, él le dice a Dios que le dé la fuerza. Él tumba el templo del dios Dagón, lo tumba y mueren muchísimos filisteos, pero no corrió con la suerte de David, que David quedó vivo. Las consecuencias fueron fatales para él. Entonces podemos ver que hay personas que las consecuencias de su pecado la pueden vivir otras personas, pero también vemos que las consecuencias del pecado las viven muchas veces la misma persona. Aquí lo podemos ver en estos ejemplos que puse. Por último, quiero hablarles de un personaje de la Biblia, el cual es odiado por muchos cristianos. Su nombre es Judas Iscariote, al cual le tocó un protagonismo en la Biblia bastante feo. Que aunque todo el mundo lo conocen por algo terrible que hizo, que fue entregar a Jesucristo. El que llevó a Jesús a las manos de los fariseos. Entonces vemos en la vida de Judas que él, aunque procuró resarcir el daño que hizo, porque él pecó y él intentó resarcir el daño que había hecho. De hecho, él se regresa a las personas que le dieron la plata, se las regresó y salió corriendo, o sea, frustrado, porque lo que él creía que iba a ser algo bueno, terminó en algo malo, algo terrible. Imagínense cómo ese hombre estaba de atormentado por lo que había hecho, que así pasa muchas veces con los pecados que algunas personas cometen. Hay pecados los cuales vas a vivir consecuencias, pero los demonios no te atormentan. No te están atormentando en ese momento. Pero a Judas, por el pecado que hizo, vinieron a atormentarlo. No tenía paz. Más que un arrepentimiento, fue un remordimiento, un tormento. Yo me lo imagino así, con un tormento. Llegándole a esas personas, tirándole. No, esto no puede ser. ¿Qué hice? Y le costó la vida. Termina quitándose la vida. Entonces, cuando no hay un arrepentimiento genuino, vemos unas consecuencias garrafales en la vida de nosotros. Por eso, vamos a orar ahorita para que Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque todos hemos pecado. Y muchos en la actualidad, pueden ver esos pecados en sus hijos, en sus hijas, y están arrepentidos ahorita, pero ya ahorita lo que les queda es orar. No les queda más nada. Orar y esperar que el Espíritu Santo haga algo en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren cambiar a su hijo, a su hija, a la fuerza. Y lo que hacen es ponerlo más rebelde. Eso no funciona, como dice la hermana. Eso no funciona. Funciona es orar a Dios. Bueno, exactamente. Funciona es orarle a Dios, que Él obre. Cuando ya Dios considera que fue suficiente, Dios tiene misericordia de nosotros y hace la obra en el Hijo. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros porque nos sacó del pecado. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos sacó del pecado. Pero ahora, como vemos que nuestro hijo, nuestra hija, de repente están un poquito apartados y vemos esos pecados en ellos, queremos que no sigan en eso. Pero ya ahora lo que queda es orar
Oradle a Dios para que tenga misericordia y Él obre pronto, pronto. Y que eso que están viviendo ahorita sirva más bien para ayudar a otros a salir de lo mismo que están ellos viviendo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor. Agradecidos estamos porque estamos en tu casa, porque te conocimos, porque sabemos que la solución de nuestras vidas ha sido tú, que gracias a ti hemos cambiado, hemos mejorado, somos una nueva persona gracias a ti. Te pedimos que nuestros pecados pasados, Señor, no afecten a nuestra generación, que ellos puedan darse cuenta de lo malo, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor, para ellos, porque la sabiduría es el temor a ti y es apartarse del mal, Señor. El que es sabio se aparta del mal. El que es sabio te teme a ti, Señor, y sabe que no te puede fallar. Te pedimos que ese temor vaya a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, Señor. Padre, te pedimos que tú bendigas nuestra generación, Señor. Dice tu palabra que tú bendices a también generaciones, Señor. Te pedimos que lo hagas con nuestra descendencia, con nuestra familia, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos perdón por nuestros hijos, Señor, porque por su inmadurez te han fallado, han hecho pecados terribles, Señor. Job ofrecía todos los días sacrificio por sus hijos, Señor, por si acaso habían fallado, Señor. Nosotros todos los días, Señor, delante de ti, te pedimos perdón por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras hijas, Señor. Haz la obra en ellos, Señor. Permítenos, Señor, glorificar tu nombre más al ver el cambio en ellos, Señor. No es que lo vamos a dejar de hacer, Señor. Glorificamos tu nombre todos los días, pero permítenos verlos testificando por sus labios lo que tú has hecho en sus vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pido. Espíritu Santo, tú tienes el poder, tú eres el designado a convencer de pecado, Señor. Yo te pido que convenzas de pecado a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos. Convéncelo. Permite que ellos agarren temor, agarren miedo a hacer lo malo, Señor. No permitas que tengan que caer en enfermedad. No permitas que tengan que pasarle cosas trágicas, Señor. No permitas que pasen tragedias, Señor, para que puedan buscar de ti. Te pedimos que antes que eso pase, ellos puedan ser libres. Que ese velo, que eso que impide que ellos reaccionen, se ha quitado de sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, Señor. Y nosotros esperamos que ellos cambien, Señor. Y no nos cansamos de ver eso en sus vidas, Señor. Y es la certeza de lo que esperamos, Señor. Y nosotros tenemos la certeza que veremos ese cambio en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo que lo cree diga, fuerte el aplauso, hermano. Dios le bendiga.